Ah, espía. Espía, Hablando de claro. espía, espía hasta la luna, ¿eh? ¿Te imaginas si no lo podrá ser San Martín? El que es San Martín espía lo que quiere, ¿está? Claro. Espía o libertador, ¿viste? Claro. Bueno, Beto, que lo vamos a tener también en un ratito con Feria de Ciencia. El DIR está ahí ya ordenando los stands. Pero ahora, Con Argentinos sin Domesticar TV, como todas las semanas, como todos los martes, hoy nos cuenta algo más de la historia argentina. Lo vemos. 1812, enero de 1812, comienza un largo viaje de retorno a su patria. ¿A su patria? Se había alejado de su patria de Yapeyú cuando solo contaba con 5 años de edad. Hoy regresaba como coronel del ejército español. Regresaba a Buenos Aires, la capital del virreinato del Río de la Plata, que estaba en conflicto con el poder de España. Un conflicto bastante ambiguo, pero conflicto al fin. José de San Martín regresaba a su patria en el George Canning, 1812. ¿Fue recibido así con los brazos abiertos? No, para nada. Fue recibido bajo un manto profundo de sospecha. ¿Qué hacía este coronel español en tierras americanas cuando había comenzado la guerra contra el mismo rey de España? Argentinos sin Domesticar TV, temporada 4. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días, estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, en esto que tanto nos gusta y que gracias a Conet nos permite ingresar todos los martes a su casa. Y sabemos que mucha gente nos está mirando porque me lo hacen saber en la calle y realmente para mí es altamente gratificante porque en definitiva el objetivo se está logrando, que es el llegar a muchas personas de nuestra ciudad o quienes están mirando y decirles, miren qué linda que es nuestra historia, qué fantástica, cuántas cosas sabemos, cuántas no y cuántos matices podemos encontrar en la misma. Hoy vamos a hablar de José de San Martín, aquel coronel que en 1812 va a llegar a Buenos Aires en la George Canning, una fragata inglesa, acompañado de José María del Alvear, acompañado de José María de Sapiola, y venía a poner a sus armas, sus conocimientos, al servicio de las fuerzas revolucionarias que comenzaban la guerra contra el rey de España. Hasta ahí todo bárbaro. Qué lindo, ¿no? Imagínense. ¿Qué se imagina usted? San Martín, una banda militar recibiéndolo, gente aplaudiendo, contenta, mirá, che, venía Messi a jugar para nuestro ejército. Para nada, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque justamente José de San Martín se había ido de estas tierras cuando contaba apenas con 5 años de edad. Toda su vida y toda su trayectoria militar la había desarrollado en España. Aparte, el loco debe haber hablado con un acento español terrible. Entonces, eso metido bajo investigación, no va a ser encarcelado o arrestado como algún historiador sostiene, pero sí va a ser investigado. Por una simple y sencilla razón. El primer triunvirato lo hace investigar, como hacía investigar todo lo que ingresaba al puerto de Buenos Aires, tanto personas como mercadería, correspondencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque San Martín había luchado hasta hace unos meses antes en nombre del rey de España, en la mismísima guerra de independencia o de liberación que estaba desarrollando el ejército español y el rey de España allá en España contra el poder de Napoleón Bonaparte, que había encarcelado al rey Fernando VII, por la cual en 1810 la Revolución de Mayo crea la primera Junta de Mayo, el 25 de mayo. De pronto, este pibe venía acá y decía, hola chicos, vuelvo a mi tierra, quiero pelear con ustedes.
y los ojitos se le achinaron a todos, sospechosos. Es decir, ¿qué onda con este? ¿Realmente era un patriota americano que quería regresar a su tierra, que casi ni la recordaba? ¿O era un espía español que venía a infiltrarse en el ejército mismo o en el poder mismo de la capital, Buenos Aires, que había generado la Revolución de Mayo? Y como consecuencia de ello, la Guerra de Independencia. Por lo tanto, el primer triunvirato ordena una profunda investigación. No nos olvidemos que estamos en proceso de la Guerra de Independencia. A veces cuando estudiamos o vemos la historia argentina, vemos pasar los acontecimientos de una manera muy rápida. 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, todo muy lindo. No, era un proceso de independencia con una guerra. Buenos Aires era un hervidero. ¿Por qué? De espías, espías españoles, espías revolucionarios, espías ingleses, espías portugueses, todos concentrados ahí tratando de generar esa otra guerra, la guerra silenciosa que es la guerra de los espías. Por lo tanto, San Martín es investigado. La alta policía, así como se la llamaba a ese servicio secreto que había creado el primer triunvirato, lo investiga. ¿Dónde lo va a investigar? Lo va a investigar desde que ingresó al puerto, su trayectoria, lo que hacía en los saloniers, en las tertulias, y también va a consultar, lo van a entrevistar a él y van a consultar a distintas personas a ver qué opinaban. Sí va a jugar mucho a favor de San Martín el hecho de que Martín de Pueyrredón, que era un hombre muy influyente, en el poder de Buenos Aires de aquella época, dice: muchachos, confiemos en el pibe, viene con buena onda. Y aparte, porque era todo una corriente de militares que habían servido en España, americanos que estaban llegando a toda América. San Martín en Buenos Aires, Bolívar allá en Venezuela, por ejemplo. Y hay algo más que decir: las logias que operaban secretamente también en este lugar. La cuestión es que en definitiva San Martín le es levantada parcialmente la sospecha y lo someten a una prueba. Primero y principal, por el grado militar que tenía, la experiencia que él tenía, tranquilamente le podían haber dado todo un ejército para que liderara. Pero en primera instancia no le dieron. Le dieron sí una orden de crear un nuevo regimiento. Y ahí es donde van a ser el glorioso regimiento de granaderos a caballo, tomando como base las milicias civiles ya existentes que tenían toda la buena predisposición, pero cero organización militar, táctica, organización, respeto, bueno, todo lo que corresponde a la organización de un cuerpo militar que encima estaban en un proceso de guerra. El bautismo de fuego ya lo conocemos, la batalla de San Lorenzo, que fue, si se quiere, una batallita con las que vinieron después, o las que ya estaba librando el general Belgrano allá en el norte, o Martín Miguel de Güemes, que esas sí eran batallas. Esta fue una batallita, una batalla que duró unos minutos, pero que tuvo un impacto político profundo. Claramente San Martín les demostró a los muchachos en la cancha. ¿Vieron? Como decimos ahora, no hablamos afuera, hablamos en la cancha. En la cancha le mostró que la cosa venía en serio, que él estaba dispuesto a luchar por la independencia y que sobre todas las cosas tenía la capacidad para dirigir un ejército. Luego viene todo lo otro que conocemos: Plumerillo, Mendoza, el cruce de los Andes, Chacabuco, Maipú, el Pacífico, Lima y la liberación de Argentina, Chile y Perú. Esa historia todos ya la conocemos. Lo que hoy queríamos destacar era eso. ¿Cuántas veces tenemos a nuestro lado a personas muy capaces y por ahí nos dejamos llevar por otro contexto? Y a lo mejor no le damos la oportunidad. Ese era el mensaje que queríamos dar, recordar al general San Martín en un aspecto de su vida muy interesante y poco conocido. Chao, nos vemos el próximo martes en otra historia más de Argentinos sin Domesticar TV, temporada 4. Muchas gracias, Beto, excelente, siempre explicando de una manera muy, muy didáctica para que podamos entender un poquito más las vueltas que tiene nuestra historia argentina, y que puede hablar de